Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Todo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Hola, les saludo en el nombre de Jesús, declarando la gracia y el favor de Dios sobre su vida, sobre su familia y sobre su ministerio. Es una alegría poder reencontrarnos una semana más a través de este medio y sé que la palabra no vuelve vacía, sé que la palabra cumple el propósito para el cual fue enviada. El tema para esta semana en la célula se encuentra en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 1 al versículo 9. Lucas 10, 1 dice así: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto,
Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. El tema es llevando la paz de Dios a los hogares. Llevando la paz de Dios a los hogares. Jesús estaba consciente de la gran necesidad que había en todos lados. Él dijo, la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. Él estaba consciente de que por mucho que él se esforzara, por mucho que él trabajara incansablemente todo el día, era imposible que una sola persona pudiera atender, pudiera llevar el reino de Dios a todos aquellos que estaban necesitados. Entonces, en base a esa necesidad que él miraba de las multitudes, él toma la decisión de llamar a 70 discípulos. Aparte de los 12, llama a 70 discípulos. Los pone en equipos de 2, los une en pareja y los envía a predicar el evangelio a muchos lugares. De esa manera él pudo formar mínimo 35 equipos. Entonces, fíjese cómo esa estrategia es poderosa, porque antes él solo estaba yendo a predicar, pero ahora podían predicar en 35 lugares diferentes, mínimo, ¿verdad? Mínimo 35 lugares, o sea, se multiplicó su alcance, se incrementó su eficacia. Eso se llama trabajar con una estrategia, ¿verdad? Y él, cuando los envía, les advierte que a veces iban a ser recibidos, a veces no iban a ser recibidos. Él les dice que en algunos lugares los iban a ser bienvenidos, les iba a dar gusto a la gente que llegaran, pero iba a haber lugares donde nadie se sentiría contento con la presencia de los discípulos. Hoy vamos a estudiar la importancia que tienen las casas para establecer el reino de Dios. Vamos a meditar en eso, porque la clave para que el reino de Dios, que ellos predicaban el reino de Dios, para que el reino de Dios pudiera establecerse en una comunidad, se necesitaba, como vamos a aprender hoy, una familia, una casa que abriera sus puertas. Si ellos encontraban por lo menos a una familia que abriera su puerta y los recibiera en su casa, entonces el reino de Dios sería establecido en ese lugar. Y hoy vamos a aprender acerca de eso, la importancia que tiene para el reino de Dios que haya una familia que abra las puertas de su casa para que los mensajeros puedan predicar tomando como base esa casa. Entonces, lo primero que quiero destacar es que para establecer el reino de Dios en un lugar, es necesario que una familia abra su casa a los mensajeros, porque los mensajeros no viven ahí. Los mensajeros son foráneos, voy a usar esa palabra, son foráneos. Ellos llegan a un lugar, no conocen a nadie, no tienen familia ahí, entonces ellos llegan a predicar el reino de Dios. Pero para que ese reino de Dios pueda ser plantado, pueda ser arraigado, pueda establecerse en ese lugar, se requería por lo menos una familia que abriera su casa para recibir a los mensajeros. El versículo 5 dice, en cualquier casa donde entréis.
El versículo 8 dice, y en cualquier ciudad donde entré y os reciban. Entonces, cuando uno investiga esa palabra entrar, se les invita a pasar, recibirlo como un huésped por un tiempo. Escuchen eso, es importante que entiendan ese proceso. No es que tú llegas, tocas, quiero predicarle el evangelio y la gente te escucha ahí 3 minutos, gracias, tú te vas. Esa no es la idea de que una familia abra las puertas de su casa, sino la clave es que la familia, cuando lleguen los mensajeros, les permitan entrar a la casa, no solo para estar 1 hora, 15 minutos, 20 minutos, sino que los reciban como huéspedes por un tiempo, por el tiempo que ellos se vayan a quedar en ese lugar. El versículo 7 lo dice, posad en aquella casa. Posada en aquella casa. Es decir, que se necesitaba a una familia por lo menos que les ofreciera un techo, una comida y una cama donde dormir mientras ellos iban a quedarse ahí predicando el evangelio. Escuche, para que el reino de Dios se establezca se necesitaba una familia que le ofreciera hospedaje, que recibiera, que acogiera a los mensajeros de Dios, que les brindara estar en su casa, para que así esa casa se iba a convertir en la base, se iba a convertir en el inicio del establecimiento del reino de Dios en esa comunidad. Yo sé que para nosotros puede parecer raro, extraño esto, porque pues como uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo voy a recibir a alguien que no conozco, verdad? ¿Qué tal si es una persona mala? ¿Qué tal si es una persona que puede dañar a mi familia, que puede causar un mal a mis hijos, a mis seres queridos, ¿verdad? Yo sé que quizás es la primera pregunta que saltaría a nuestra cabeza. Sin embargo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 18 y 19, leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así, Deuteronomio 10, 18 y 19, está hablando las leyes de Dios. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Esta es una ley que Dios le dio al pueblo, a su pueblo, el pueblo de Israel. Y la ley era eso, que cuando llegara una persona foránea, que cuando llegara una persona extranjera a una comunidad, que ellos debían de abrir su casa, ofrecerle el techo, una cama para dormir y los alimentos, el tiempo o los días que él estuviera de paso, los días que él requiriera para atender los asuntos que lo llevaron ahí. Y el Señor dice que Él les dice, yo quiero que hagan eso, y les da la razón. No es solo algo que Dios se inventó para fastidiar a la gente, sino le dice, acuérdense, quiero que lo hagan, porque recuerden ustedes que un día ustedes fueron extranjeros en Egipto. Ustedes saben lo que es sufrir que nadie te reciba en su casa. Ustedes saben lo que es vivir en un lugar donde no tengan un techo, donde no tengan alimento para su familia. Ustedes entienden mejor que nadie porque ustedes ya lo vivieron. Ustedes sufrieron las penalidades que pasa una persona extranjera en un lugar donde no hay una familia que lo reciba. Y dice, para que vivan agradecidos que ahora tienen casa, que ahora tienen techo, que ahora tienen tierra. Dice, si llega alguien, un extranjero, dice, acójanlo, recíbanlo, hospédenlo. Bríndenle el techo, bríndenle la comida, bríndenle el lugar para descansar. Es obvio que no todos obedecían
este mandamiento de Dios. O sea, sería mentir decir todos los judíos eran hospedadores, todos los judíos cuando llega un extranjero le brindan hospedaje, lo atienden, lo cuidan. No, o sea, no estoy diciendo eso, pero sí que siempre había alguien de buen corazón que hospedara a los extranjeros que llegaban a su comunidad. Cuando alguien extranjero llegaba, había alguien de buen corazón que decía, ¿dónde va a dormir esta persona? ¿Qué va a comer? ¿Cómo se va a bañar? ¿Cómo se va a asear? Y entonces le brindaba su casa. 2 ejemplos. El primer ejemplo es de Abraham en Génesis 18 al 19. Dice así, Génesis capítulo 18, del 1 al 8, perdón. Génesis 18, del 1 al 8. Dice, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato, descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararle comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Qué tremenda es hospital, qué corazón de Abraham, ¿verdad? Él está descansando bajo la sombra de un árbol fuera de su carpa porque hay mucho calor y de pronto ve a 3 viajeros que van pasando cerca de ahí. Y Abraham inmediatamente reaccionó. Fue, los invitó a descansar, los hospedó unas horas en su casa. Les invitó a sentarse, a refrescarse, le dio agua para que se lavaran los pies sucios por el camino. Le mandó a preparar pan con la mejor harina, mandó a sacrificar un becerro y darles carne asada, les dio leche, les dio yogur, o como decimos nosotros, los atendió como reyes. Ahora, Abraham no sabía que esos 3 hombres eran mensajeros celestiales, no eran personas común y corriente. Algunos teólogos dicen que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abraham veía a esas personas como nosotros vemos a los demás, como un hombre, una persona. Él no estaba, no es que él hizo eso porque sabía que eran mensajeros divinos, sino él lo hizo porque era un hombre de buen corazón. Era un hombre que vio a esos hombres caminar a la hora del sol, imagínense. Y dijo, wow, es duro caminar a esta hora. Y quizás hasta dónde van, no sé cuánto más. No, han de estar cansados, han de estar sedientos, han de estar hambrientos. Y él con un corazón generoso se levantó y los invitó a hospedarse unas horas en su casa. El segundo ejemplo está en Génesis capítulo 19, versículo 1 al 3. Y aquí habla de Lot. Lot era sobrino de Abraham. Él había vivido mucho tiempo de su vida con Abraham. Y él, al igual que su tío, era un hombre de corazón generoso, era un hombre bondadoso, era un hombre bueno. Y dice así la palabra en Génesis 19. Al anochecer, los 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado
y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies, sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. O sea, eran ángeles realmente, pero parecían hombres. Dice, vamos a dormir aquí en el parque. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Y Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado y ellos comieron. Fíjese cómo estas personas de buen corazón, bondadosas, veían al extranjero, veían al peregrino y inmediatamente pensaban dónde van a dormir, qué van a comer, se necesitan asear, necesitan descansar para seguir su viaje. Y tanto Abraham en el capítulo anterior como Lot en ese capítulo los lleva, lo invitan, le insisten que vaya a su casa, le permite que se aseen y les da una excelente comida. Le dice, descansen, repongan sus fuerzas, ya mañana continúan su viaje. Entonces ellos sabían que Dios el corazón de Dios era que tuvieran misericordia con los extranjeros, con los foráneos. Sí. Ahora, no solo entre los judíos habían personas bondadosas con los viajeros extranjeros. O sea, no vamos a decir solo los judíos hacían eso. Había personas de otros países que también tienen un corazón generoso, que son personas bondadosas, que les gusta ayudar a aquellos que están necesitados. Por ejemplo, Segundo de Reyes, capítulo 4, del 8 al 11. Estoy leyendo en la traducción viviente todos los pasajes. Dice así: cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Aquí está hablando de una mujer, era rica y no solo era rica en bienes materiales, sino era rica en generosidad. Ella no sabía que era un profeta, pero vio al hombre anciano que venía caminando, llegaba a Sunem y primero lo invitó a comer a su casa, le insistió hasta que él aceptó la invitación y ya estando ahí pues le dijo: mire, quiero que cada vez que pase por aquí, quiero que cada vez que camine por esos lugares, aquí tiene usted su casa, aquí puede quedarse a descansar un rato, aquí puede comer. Y dice la Biblia que así lo hacía Eliseo, que cada vez que pasaba por ese territorio, ese era su paradero, era el lugar de descanso, era el lugar de refrescarse, era el lugar de recuperar sus fuerzas a través de la comida y el descanso. Pero esa mujer era tan generosa que le dice a su marido: mira, yo creo que este hombre es un varón de Dios. Yo creo que él es un mensajero de Dios. Y convence a su marido y le dice: mira, yo creo que lo mejor es hacerle un cuarto especial a él. Porque ahí solo se detenía unas horas y seguía su camino. Y de ella pensaba: ¿y dónde dormirá? ¿A dónde dormirá él? Y entonces dice: vamos a construirle un cuartito. Vamos a hacer un cuarto solo para él. Vamos a poner una cama, una mesa, vamos a poner una lámpara. Que cuando él venga, además de comer, además de refrescarse, pueda subir y pueda descansar, pueda recuperar sus fuerzas y después continuar su camino, continuar su viaje. Así que hay personas con ese corazón de ver a alguien
foráneo y brindarles su ayuda, brindarles el apoyo que necesitan. Entonces, cuando Jesús manda a sus 70 a predicar, si al llegar ellos a alguna ciudad, recuerden, ahí no conocían a nadie, no tenían familia, ellos llegaban a predicar. Me imagino que llegaban, buscaban un lugar en la comunidad y empezaban a hablar, quizá un parque, no sé, empezaban a hablar, a predicar el reino de Dios, ¿sí? Si al terminar de predicar su mensaje, nadie los invitaba a descansar a su casa, nadie los invitaba a hospedarse, no había ni una persona generosa que les dijera, oiga, puede venir a mi casa a comer, oiga, pueden venir a descansar, pueden quedarse unos días, las horas que necesiten en mi casa. Si ellos no encontraban a una familia con un corazón generoso, con un corazón bondadoso, que les abriera la puerta de su hogar para que ellos se quedaran ahí el tiempo necesario, entonces ellos tenían que continuar su camino. El reino de Dios no se podía establecer ahí. Y quiero que entiendan eso. O sea, ellos llegaban y predicaban, pero eso no es establecer el reino de Dios. Eso es tirar la semilla, sembrar la semilla. Pero si querían que el reino de Dios se quedara ahí firme, permanente, que quedara esa luz del reino de Dios en ese lugar, se necesitaba que hubiera una familia que abriera su casa y que los hospedara. Versículo 10 y versículo 11 del mismo Lucas 10 dice, pero si en un pueblo se niegan a recibirlos bien, cuando dice recibirlos bien no es que váyanse, lárguense, no, que terminaban de predicar y se sentaban en el parque y nadie se acercaba, nadie les ofrecía ir a su casa a comer, nadie les ofrecía un vaso de agua, nadie les ofrecía un techo para pasar el calor que había ahí. Recuerden que Jesús cuando los manda le dice no lleven comida, no lleven bebida, no lleven víveres. O sea, imagínense, ¿no? Están ahí cansados, ya predicaron la palabra, pero nadie se acercaba a ofrecerle su casa para descansar. Entonces ellos tomaban la decisión, decían, pues vámonos, no nos podemos quedar aquí. Nadie nos invitó, nadie nos recibió en su casa. Y con la misma se levantaban y se iban. Y el reino de Dios no podía quedarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque no hubo una familia de buen corazón que abriera su casa y los invitara a quedarse ahí. Así que para que el reino de Dios se establezca en un lugar, en una colonia, en un barrio, en un fraccionamiento, en un pueblo, en una ciudad, se necesita una familia que abra su casa para recibir a los mensajeros de Dios. Lo segundo que quiero compartir es abrir nuestra casa a un mensajero de Dios es recibir la presencia misma de Dios. O sea, cuando yo abro mi casa, invito al mensajero de Dios a quedarse, a hospedarse en mi casa, estoy recibiendo la presencia misma de Dios. El versículo 5 y 6 hay frases ahí importantes. Dice, primeramente decir, paz sea esta casa. Cuando te invitan a entrar a una casa, dice, paz sea esta casa. Dice, y si hubiera en esa casa un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. La palabra clave ahí es la paz. Cuando alguien, quédense, entren por favor, descansen, aséense, van a comer y tengo unas camas ahí para que duerman. El tiempo que necesiten estar acá, aquí pueden quedarse. Cuando ellos eran recibidos en las casas, entonces lo primero que hacían al entrar es decir, la paz sea en esta casa. Y si en esa casa estaba un hijo de paz, la paz de Dios, dice, reposaba, quedaba, es como que se establecía la paz de Dios sobre él. La palabra paz en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra shalom. En el griego del Nuevo Testamento es la palabra eirene. De ahí donde alguien se llama Irene, es derivado de eirene, paz, que quiere decir prosperidad. Cuando digo prosperidad no solo hablo de
de dinero, prosperidad en la familia, en la salud, en tus negocios, armonía, que no hay pleito, que no hay lucha, que no hay guerra, bienestar, que la familia que está ahí tiene bienestar, salud integral. Esa palabra paz engloba todos los buenos propósitos de Dios para el ser humano. Y cuando el mensajero era recibido en la casa, él soltaba la palabra: la paz de Dios sea en esta casa. En la Biblia, a Dios se le llama el Dios de paz. Muchas veces, le voy a dar 3 ejemplos, pero hay cantidad de versículos donde se menciona que Él es el Dios de paz. Por ejemplo, en Romanos 15:33 dice: el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. En Filipenses 4:9 dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios es el Dios de paz, es el Dios que da la paz, es la fuente del bienestar, la fuente de la prosperidad, la fuente de la salud integral, la fuente de la armonía para el ser humano. Y cuando ellos decían la paz de Dios, estaban diciendo esa armonía, esa prosperidad, esa bendición de Dios era desatada. La presencia de Dios era desatada sobre esa familia. Jesús también nos ha dado de esa paz que el mundo no puede dar. En Juan 14:27 Jesús le dice a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Jesús también les dio su paz a sus discípulos. Les impartió de su paz, de la paz que el mundo, esa paz no es del mundo, esa paz no la puedes conseguir en la tierra, solo viene del Dios de paz. Y también en Filipenses 4:7, Pablo, hablando de la paz de Dios, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que transmitimos. Es la paz de Dios que le fue dada a Jesús, que nos fue dada a nosotros. Esa paz integral que da bienestar, que da salud, esa paz que da armonía, esa paz que trae prosperidad, que trae cúmulo de bendición para la familia. Cuando entramos, cuando nos reciben, transmitimos esa paz. No son meras palabras, Yo quiero que entienda eso. No son palabras, no es que yo entre, la paz de Dios y no pasa nada, no. Esa paz es un espíritu, es un espíritu de paz que es desatado sobre ese hogar, que se manifiesta de manera visible, como vamos a estudiar en un momento. Entonces no es un saludo nada más. No es como Dios te bendiga, no. La paz de Dios, cuando la paz de Dios, el bienestar, la prosperidad, la armonía de Dios, la presencia de Dios, del Dios de paz, está en una casa, se van a empezar a ver los resultados, se van a empezar a ver los efectos sobre la familia. ¿Cuáles son esos resultados? Dice versículo 9 de Lucas 10: y sanen a los enfermos que estén allí. La primera señal de que la paz de Dios llegó a esa casa que recibió a los mensajeros es que si había alguna persona enferma, esa paz de Dios iba a sanar. Recuerde que paz significa salud integral. Entonces el primer beneficio de esa paz era sanar
a las personas que estaban enfermas en esa casa. Mateo capítulo 10, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, añade otras cosas. ¿Qué pasa cuando tú desatas la paz de Dios en el hogar que te recibe? Dice, resuciten a los muertos. Eso es mucho más impactante, ¿verdad? No es lo mismo sanar un enfermo que resucitar un muerto. Curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. Entonces, quiero que entienda eso. Cuando yo entro, cuando me reciben como mensajero de Dios, cuando la casa se abre y me invitan a quedarme ahí, a predicar, a ministrar la palabra, el evangelio de Dios, entonces yo debo de desatar la paz, la presencia del reino de Dios. Se va a manifestar en esa casa, en esa familia, a través de milagros, a través de señales a favor de los que han recibido el mensaje y a los mensajeros con fe. Es algo tremendo. O sea, que esas personas que corazón bondadoso, que dice, quédense acá, les ofrezco mi casa para descansar. Ellos están invitando a Dios mismo a entrar a su casa y empezarán a ver los beneficios, empezarán a ver los resultados de que Dios esté ahí con ellos. Dice el versículo 6, y si hubiera allí un hijo de paz. ¿Qué es un hijo de paz? Un hijo de paz es una persona con un corazón hambriento de Dios que desea conocerlo. Ese es un hijo de paz. Una persona que tiene hambre de Dios. Una persona que quiere conocer a Dios. Ese es un hijo de paz. Y quizá tú me preguntes, ¿cómo puedo saber si una persona es un hijo de paz o no? Porque dice, si hay un hijo de paz, la paz de Dios se va a quedar ahí. Dice, pero si llegas a un lugar y no hay un hijo de paz, la paz de Dios se va a ir. O sea, ustedes se van y la paz de Dios se va con ustedes. La presencia de Dios no va a quedar ahí. Entonces, para que la presencia de Dios quede ahí, se requiere un hijo de paz. Alguien que tiene hambre de Dios, que desea conocer a Dios. ¿Cómo podemos reconocer a los hijos de paz? Hechos capítulo 16, del 12 al 15, en la Nueva Traducción Viviente. Atentos con eso. Sobre todo ustedes que son líderes tienen que saber identificar a un hijo de paz. Porque a veces, como no sabemos reconocer a los hijos de paz, estamos predicando en un lugar incorrecto. Estamos perdiendo el tiempo. Porque la paz, si ahí en esa casa no hay un hijo de paz, la paz de Dios no se queda ahí. No va a pasar nada. Ok, dice Hechos 16, 12 al 15. De allí, está hablando Pablo, salimos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados. Y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Qué tremendo. A veces leemos la Biblia así como sin ponerle intención a la lectura. ¿Cómo supo Pablo que Lidia era una hija de paz? Varios escucharon la predicación de la palabra. Había un grupo de mujeres ahí
que oyeron la palabra. Pero ¿cómo supo Pablo que era la hija de paz para establecer el reino en Filipos? Por lo que hizo después. Una vez que creyó en Cristo y se bautizó, le dijo: si creen que yo ya soy una verdadera creyente, entonces tienen que quedarse de huéspedes en mi casa. Les abro mi casa para que ahí se queden, para que ahí prediquen, para que ahí pueden invitar a otros. Ya no tienen que andar en el río, ya no tienen que andar por acá y por allá como peregrinos. Aquí en mi casa se pueden quedar, aquí en mi casa puedo invitar a las personas, aquí pueden enseñar, aquí en mi casa pueden descansar, aquí en mi casa pueden comer. Entonces, y le insistió a Pablo, y así le insistió hasta que ellos dijeron: está bien, nos vamos a quedar. Y ahí se estableció el reino de Dios en Filipos por esa hija de paz llamada Lidia. Entonces, ¿cómo reconozco a un hijo o una hija de paz? Que cuando yo comparto el evangelio, alguien me dice: oye, ¿por qué no vas a la casa? Te ofrezco mi casa para la reunión de la célula. Oye, me gustaría que mi casa... O sea, cuando tú escuchas a una persona que desea abrir su casa, que quiere que los mensajeros de Dios vengan a su casa para predicar el evangelio desde su casa, entonces no tienes que pensarlo. Esa persona es un hijo o una hija de paz. Son los que hacen que el reino de Dios se establezca en un lugar. Le voy a poner un ejemplo. Estaba pensando cómo puedo explicarle más claro lo del hijo de paz. Le voy a poner un ejemplo que creo lo van a entender. El mensajero llega a un lugar a predicar y, usando un lenguaje de la tecnología de hoy, usted anda su celular normalmente, y cuando llega a un lugar, lo primero que hace es ver si hay señal o no. O sea, cuando llega usted a un lugar, ve su celular y checa si hay señal. Su mismo celular le marca si hay señal o no. Cuando uno dice, aquí no hay señal, ese es una expresión incorrecta. ¿Por qué? Porque la señal hay en todos lados. En todas partes hay señal. Existe la señal que vienen de los satélites que están en los espacios, en el espacio. En todas partes hay señal. ¿Por qué en ese lugar no se capta? Creo que la expresión correcta sería: aquí no se capta la señal. Sí existe la señal, pero no se puede captar. ¿Por qué? Porque para que la señal que viene del espacio a través de los satélites pueda captarse en tu celular, se necesitan antenas. En ese lugar tiene que haber antenas. Esas antenas reciben la señal del espacio y esas antenas envían la señal a tu celular. Entonces, en un lugar hay señal, pero si no hay antenas, no puedes recibir la señal. No lo puedes ver. Para que haya señal, para que la señal lo puedas tener, necesitan antenas. Bueno, en el mundo espiritual, las antenas son los hijos de paz. Cuando tú llegas a una barrio, a una colonia, a un lugar, y te pones a predicar, y entonces lanzas la señal del reino, la señal del reino está compartiéndose, la señal del reino se está dando, se está predicando. Se necesita que haya una antena que reciba esa señal, que traduzca esa señal para que se pueda manifestar. Bueno, esa antena en el mundo espiritual es un hijo o una hija de paz. Cuando Dios encuentra, escuche, a un hijo o una hija de paz, la señal de su reino se establece en ese lugar. Las iglesias en general se formaron por un hijo o una hija de paz, por un hombre o una mujer que escuchó la predicación, que creyó
y que abrió su casa para que los mensajeros se establecieran ahí y empezaran a predicar el evangelio en esa casa. Nuestra iglesia inició en una casa, una familia que creyó en el evangelio y ofreció su casa para llevar la palabra. Por eso Jesús dice, si no hay hijo de paz ahí, o sea, si no hay nadie en ese lugar que diga, yo ofrezco mi casa, vengan a mi casa, entren a mi casa, pueden usar mi casa para predicar el evangelio. Si no hay el hijo de paz, ellos tenían que irse. No se podían quedar. ¿Cómo se puede establecer el reino de Dios si no hay un hijo de paz, si no hay una antena que capte la señal y la manifieste para los demás? ¿Se dan cuenta de la importancia que son los hijos de paz? Así que una célula, una célula en casa es una antena espiritual que está captando la dimensión del reino de Dios en el mundo espiritual y que lo va a manifestar como a través de milagros, sanidades, salvación, liberación, restauración, bendición, no solo para los miembros de la casa, sino para los que están en esa comunidad. Qué tremenda palabra, ¿eh? Por eso necesitamos identificar a los hijos de paz. Cuando tú te topes a un hijo de paz, no lo dudes, establece una célula ahí, porque ahí la presencia del reino va a producir fruto para su gloria. Entonces, para resumir, somos enviados a predicar las buenas nuevas. Vamos a predicarle a todo el mundo, pero tenemos que estar atentos para identificar a los hijos de paz. Por eso en la visión G12, cuando una persona hace una profesión de fe, cuando una persona hace una oración para recibir a Cristo, lo primero que hacemos después de eso es que queremos visitarla en su casa. Para nosotros, la señal que la persona realmente tiene hambre de Dios, que la persona realmente está buscando a Dios, es que la persona diga, sí, claro, puedes venir a mi casa. Si una persona que hace una oración de fe, cuando yo le digo, quiero ir a tu casa a visitarte, me dice, no puedo, es que estoy ocupado, es que no tengo tiempo, y me empieza a poner excusas, me empieza a poner pretextos, es una señal que no es un hijo de paz. Entonces, yo, si quiero establecer el reino de Dios, tengo que buscar a los hijos, a las hijas de paz. Y ahí me voy a quedar, porque la orden es, no se pasen de casa en casa. No, o sea, no vayan hoy, mañana lo hacemos acá. No existe lo que se llama células ambulantes, ¿no? Existen las ambulancias, pero eso es otra cosa. No existe una célula ambulante. Cuando el Hijo de Paz aparece, se establece el reino, se establece la célula para predicar el evangelio en esa casa, porque es el lugar correcto. Esa es la antena que necesitábamos para que el reino de Dios manifieste su poder. Así que vayamos a predicar, identifiquemos a los hijos de paz y cuando lleguemos, ministremos el poder del reino de Dios en esos hogares donde nos reciben. Ministremos a los enfermos, ministremos a los que llegan sin esperanza, ministremos a aquellos que llegan pensando que ya no hay esperanza para su vida. Ministremos el poder del reino de Dios en los hogares de paz, en las células evangelísticas que Dios nos ha permitido dirigir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra nos ayuda a entender el mundo espiritual
y cómo esa palabra puede transformar el mundo natural. Señor, danos sabiduría para ser mensajeros de tu reino. Danos sabiduría para identificar a los hijos de paz. Danos la fe para desatar la paz, para desatar el poder de tu reino en los hogares y a las personas que están buscando de ti, Señor. Y que llevemos este mensaje a todo lugar, pero que cuando lleguemos a las casas de paz nos establezcamos ahí y sea nuestra base para alcanzar todo ese territorio, toda esa colonia, toda esa región para tu gloria. Danos sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces recuerde que estamos en un desafío, en un reto, y no es casualidad. Esta semana toca ungir y bendecir los hogares donde están las células, ¿verdad? Y bueno, ya les explicaremos en la capacitación cómo va a ser ese preparativo. Así que porque lo que vamos a hacer esta semana es muy importante, ¿verdad? Como les dije, no son palabras meramente. Cuando tú dices la paz de Dios en esta casa, estás desatando el poder del reino de Dios sobre ese lugar. Así que este acto va a ser muy importante y necesitamos prepararnos. La lección de capacitación para el desafío nos va a dar las bases, por favor. Así que todos preparados para este acto tan importante que haremos durante esta semana. También el otro anuncio es que ya iniciamos la Universidad de la Vida. Todavía hay oportunidad para participar. Así que si tienen algún discípulo que todavía está así como indeciso, insístale, invítale y anímelo para que el domingo 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, iniciamos la clase 1 de la Universidad de la Vida. Así que ya estamos en la última Universidad de la Vida del año y esperamos que los nuevos creyentes puedan continuar con su proceso de crecimiento espiritual. Y también ya en esta semana se cierra la inscripción para el curso de matrimonios. Recuerden que el curso de matrimonio es en línea, la mayoría, el 70-80% de las clases son en línea, solo son tres actividades presenciales que tenemos. Las clases de matrimonio se van a dar los martes a las 9:30 de la noche. ¿Por qué escojo los martes? Por dos razones. Uno, porque normalmente como el martes es día de capacitación, no hay células. Si yo lo pongo en otro día, puedo afectar la asistencia de las células. Por eso el martes, que no hay ninguna célula, lo hacemos, ¿verdad? Y lo hacemos en un horario pues un poquito tarde para que ya la gente ya cumplió con sus actividades, ya cenó, ya está listo, ya puede conectarse. Recuerde que es en línea, así que los martes 9:30 de la noche empezaríamos el siguiente. Así que necesitamos que se inscriba. Tiene que ver su manual, porque hay un manual que va a usar para aprender acerca de las bases bíblicas del matrimonio. Entonces ya estamos listos. Muy bien, pues ese es el anuncio. Les amamos, les bendecimos y nos vemos el domingo a reunirnos para alabar a nuestro Señor. Bendiciones a todos. Saludos.